llame a la pastora y le diga, o sea, que lo lleve de emergencia porque se sentía súper mal. Y, y le dijeron de que eso fue súper peligroso, porque la sangre, o sea, imagínense, los desniveles pues se le compensaron. Entonces está ahí, está en observación y estamos esperando que el Señor pues lo levante pronto. Por eso, la prédica de hoy no es, o sea, no es algo tan sencillo porque yo me ponía a leer ayer y todo el día, o sea, decía, buscaba en el Señor de qué hablarle al pueblo. Porque como el pastor siempre nos ha enseñado, no es fácil estar parado aquí y hablar lo que el Espíritu manda, no lo que el hombre dice. Y yo sentía, decía, voy a hablar de los frutos del Espíritu, voy a hablar y le ponía al Señor del gozo en las pruebas. Y el Señor me fue llevando y leyendo una parte aquí, una parte allá, y el Señor me llevó a las cartas de Pablo. Y, o sea, honestamente, le digo que no es fácil hablar de esto porque el pastor siempre nos ha enseñado de que él no busca, o sea, gloria personal, él no busca que se le sea recompensado, nada de eso. Pero el Señor puso, o sea, necesidad en mi corazón de hablarlo, porque, bueno, es algo que está sucediendo y es algo que nosotros como pueblo tenemos que estar pendientes. Y la palabra de hoy le puse como tema, como título, es nuestra responsabilidad. Leía mucho de Pablo y veo, y todo lo hemos visto en nuestro pastor, o sea, yo veo mucho reflejado en nuestro pastor de Pablo. Y el pastor siempre nos ha dicho de que él ha visto a Pablo como ejemplo y wow, yo cuando leo veo mucho de Pablo en nuestro pastor, porque o sea, se da completo al Señor, o sea, busca enteramente del Señor para poder traer una palabra sana, o sea, él se esfuerza para darle lo mejor al pueblo, es impresionante y esta palabra que el Señor puso en mi corazón no es para decir no se hace como dice el pastor, no, es para exhortarnos. La palabra dice que nos exhortemos unos a otros. El pastor tiene un trabajo y es de resguardar nuestras almas. Como pastor es de resguardar sus ovejas. Y de nosotros, de nuestro lado, está el resguardar a nuestros pastores como son el que es, que es el es el que el Señor puso ahí para resguardar nuestras almas. Entonces, por eso decía la palabra de hoy es nuestra responsabilidad. Por eso aquí nunca se va hasta que si el Señor lo pone. Aquí no se va a predicar de diezmo, aquí no se va a predicar de dinero, aquí no se va a predicar, o sea, para que el Señor lo ponga es simplemente es un recordatorio, no es porque se esté predicando de dinero, se esté predicando de ofrenda, se esté predicando de diezmo. Eso no se hace aquí y lo hemos vivido. Todos tenemos mucho tiempo de estar aquí y todos recordamos que ha sido pocas las veces que el pastor o que el Señor ha puesto en nuestros pastores el hablar de diezmo. Entonces por eso yo hoy, o sea, ayer oraba y oraba y oraba y le decía, Señor, que no sea emoción, que no sea yo, que no sea palabra de mi corazón de hombre, sino que seas tú, porque si es del Espíritu, el Espíritu se lo va a poner en sus corazones, no soy yo. O sea, el Espíritu, el pastor nos ha enseñado, el Espíritu habla de adentro hacia afuera. Y si es del Espíritu, el Espíritu es el que va a poner, o sea, ese redarguir en nuestros corazones. Y como hermano, que también estoy sentado allá, wow, el Señor, yo lo he vivido, y lo he experimentado y le doy testimonio de lo que es el tener en cuenta a nuestro pastor, tener en cuenta el resguardo, tener en cuenta el apoyo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y eso es lo que siento en mi corazón, el poder transmitir como un hermano más, el que nosotros tengamos
no que no lo tengamos, como dice nuestro pastor, pero que siempre tengamos en cuenta o en nuestro corazón el resguardo del que resguarda nuestras almas, del que el Señor puso para resguardar nuestras almas. Por eso es difícil porque, wow, cuando se habla en cualquier parte en el mundo o en otros lugares, se habla de dinero, o sea, todo, dice, yo estaba leyendo, dice, es tan magnético el dinero porque, claro, representa tiempo, esfuerzo, resguardo, estabilidad, representa muchas cosas. Pero nosotros como cristianos, el que representa todo eso es Dios. Dios, como decía la alabanza hoy, Dios es el que cuida de nosotros, Dios es el que nos ha bendecido, Dios es el que nos da la felicidad, Dios es el que nos provee de todo, porque lo primero es lo espiritual, lo físico es la añadidura. Pero quería empezar leyendo, y fue lo que el Señor me puso en mi corazón, ¿no? Y vamos a leer 1 Corintios 9, 1 al 18. Vamos a leer 1 Corintios 9, 1 al 18. Dice: no soy apóstol, no soy libre. Este es Pablo escribiéndole a los corintios, ¿no? Dice: no soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Quiero parar aquí porque Pablo, sabemos que ese era, y todos hemos leído que ese era decía él, su galardón de él. Si él recibió, o sea, gratuitamente del Evangelio, él lo iba a dar gratuitamente. O sea, era, no, él se gozaba en que él no recibía por dar el Evangelio, y que él lo hacía con amor, con gozo, con necesidad, dice la palabra, sin esperar recibir nada. Pero, wow, dice aquí: si nosotros entre vosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Entonces, esta palabra no es, para mí es difícil porque tiene que ser del espíritu, no es de hombre. Y no es una palabra de petición, de que decir, wow, o sea, estamos pidiendo dinero por nuestro pastor. No, es simplemente de tener en cuenta lo que la palabra dice que debemos de hacer como rebaño, como pueblo. Por eso le puse título de: es nuestra responsabilidad.
O sea, el pastor se le va a demandar de su responsabilidad al Señor, del resguardo que Él ha hecho o de la entrega que ha tenido que hacer para llevar su palabra. Pero a nosotros se nos va a demandar otra parte. Por eso es nuestra responsabilidad de resguardar al que el Señor puso aquí para nuestro resguardo espiritual. Y wow, o sea, el pastor ha pasado en estos últimos tiempos por muchas cosas. Y sabemos que los tiempos no son fáciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y el pastor, o sea, ustedes lo ven, nosotros lo vemos aquí parado y él no va a expresar, o sea, de que de él no va a salir, hermano, el pedir o el decir se necesita, porque el Señor, Él está en control de que, Él sabe que el Señor está en control de nuestras vidas. Él sabe que el Señor está en control de esta iglesia. Él sabe que está el Señor, Él sabe que el Señor está en control de su vida y su familia. Pero no lo hago porque no esté en este momento, sino para que el Señor mueva nuestros corazones a que también nosotros seamos parte de ese resguardo. Porque la palabra dice que tiene que ser, es mutuo, es una espada, la palabra es una espada de doble filo. Entonces, tanto como Él se entrega y cuida de nosotros, nosotros tenemos que tener en nuestros corazones el cuidado también de nuestros pastores y de todos nuestros hermanos. Porque por eso el pastor predicaba de que todos somos templos. Uno es una cosa, otro es otra cosa. Y todos tenemos un propósito como templo de Dios. Ahora, el pastor está pasando por cosas, o sea, que en lo físico, y él es fuerte, y yo sé que el Señor lo va a recuperar y él está bien, pero en nosotros está el resguardo también espiritual, el estar orando por nuestro pastor, resguardando, porque es como que imagínense como que las ovejas estén ahí, el pastor está aquí, pero si de un lado una oveja ve al lobo, algo tiene que hacer para que el pastor se dé cuenta, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos una parte que hacer como pueblo. Cuando en el tiempo de cuando Moisés estaban orando, estaban en guerra, estaban luchando, hubieron dos hermanos, o sea, que le estuvieron levantados sus brazos para que prevaleciera el pueblo de Cristo. Entonces, eso, o sea, todo tiene un porqué y un para qué. O sea, en la palabra todo tiene un propósito. Y si está en la palabra, nosotros tenemos que tomar también de lo que está ahí. No solamente ver como que, wow, o sea, están hablando de dinero. No, estamos hablando de resguardo de nuestros pastores. O sea, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Por eso decía yo, wow, o sea, es nuestra responsabilidad el estar orando, el estar pendiente. O sea, no es que esperemos a que nos digan, a que nos inciten, no, que nazca de nuestro corazón. Por eso estoy para hoy hablarles, para tocar el corazón en decir, tenemos que hacerlo, todos unidos, todos en un mismo sentir, en un mismo pensar, dice la palabra. Porque nosotros lo hemos vivido, lo que es el estar pendiente, el estar, no digo que somos mejor que otros, no, sino que, wow, yo he experimentado como en mi vida lo que es bendecir a mi pastor, y dice la palabra que el que bendice a profeta recibe bendición de profeta. O sea, el Señor mandó a los apóstoles, dijo, cuando fueran a una casa, quédate ahí, que cuando reciban al apóstol, van a recibir esa bendición del apóstol. Y nuestro pastor también es profeta. Y lo hemos vivido. El Señor ha hablado a través de nuestro pastor y sabemos que es verdad, porque es del Espíritu. Entonces, es nuestra responsabilidad el que resguardemos a nuestros pastores. Y más cuando se está pasando tal vez una dificultad. No digo que esto es algo grave, no, sino que, wow, si el Señor está permitiendo que esto pase, será para probar nuestros corazones. Y qué tanto hay de ese resguardo, de ese cuidado en nuestro corazón para nuestros pastores. Entonces, sigo aquí leyendo. Y dice,
pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y eso es lo que hemos, es lo que hemos experimentado, es lo que hemos vivido aquí en la iglesia con nuestro pastor. Aquí se han hecho estudios bíblicos y no se pide, simplemente ¿qué es lo más importante? El conocimiento, la palabra, la enseñanza, el que podamos estar todo en un mismo caminar para con Cristo. Eso ha sido lo más importante para nuestro pastor. Y el pastor lo hablaba el otro día, o sea, de la revelación que el Señor le dio, de la visión que el Señor le dio, de lo que se ha construido en lo espiritual en este templo. O sea, del templo que el Señor ha hecho aquí y de lo que Él ha trabajado para entregarle al Señor. Entonces dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido recomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presento gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es un derecho. Aquí dice la palabra, no, como dice el pastor, no soy, las cosas que habla el pastor aquí no las habla él, están en la palabra. Y eso es lo que decía, yo meditaba ayer, digo, si está en la palabra, el Señor va a hablar a los corazones, el Espíritu va a hablar a los corazones, porque está aquí en la palabra. Y quiero ir rápido a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Lo tienen? Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y es lo que el pastor nos ha enseñado. Nosotros el pastor dice, o sea, no me adoren a mí, no me vean a mí, vean a Cristo. Y lo que le debemos a ellos es respeto, honor, dice ahí. Cuidado, o sea, ¿por qué? Porque hemos visto que la obra sí se hace bien. Dice, los que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. Y hemos visto que aquí se ha hecho bien porque es el Espíritu el que gobierna. O sea, hemos visto que aquí en nuestra iglesia, la casa del Señor, es el Espíritu el que hace como Él quiere que haga, no como nuestro pastor quiere que se haga. Y no es fácil estar parado aquí y hablarle lo que el Espíritu quiere para su pueblo, no que sea el hombre. Porque yo leí ayer todo el día y meditaba y no se me venía nada. Porque yo no, tampoco yo, o sea, si yo tengo a mi pastor de ejemplo, que el pastor nos dice aquí que es difícil venir aquí y que él, o sea, pudiera pararse y hablar de todo en el conocimiento que el Señor le ha puesto, pero hablar lo que el Espíritu quiere que este día se hable, es difícil. Y yo meditaba y leía y buscaba por un lado un tema y por otro aquí y no sentía nada. Hasta que llevándome el Señor me dijo, o sea, hay que tomar cuidado. O sea, es tiempo de que nosotros
tengamos la responsabilidad de tener resguardo de los que predican la palabra, del que enseña, y más el que está aquí para predicarnos a nosotros, enseñarnos a nosotros y guiarnos a nosotros. O sea, como el hijo que cuando crece y es grande, o sea, no es que se debe, es por agradecimiento que uno tiene cuidado de sus padres, tiene cuidado, o sea, dice ahí, si hiciste la obra condenada, o sea, si hiciste bien, tú vas a recibir de lo que sembraste. Si tú hiciste bien y como padre tú cuidaste a tus hijos y tú hiciste todo, o sea, tú vas a sembrar tú vas a cegar de lo que sembraste. Y tus hijos van a cuidar de ti. Eso es normal. Ahora, en lo espiritual es un paralelo. Nosotros estamos al resguardo de nuestro pastor porque vamos creciendo. Yo crecí aquí. Yo aquí nací, aquí crecí. Espiritualmente, yo no fui a ninguna iglesia, y lo digo por testimonio. Yo no fui y no anduve en ninguna iglesia. Mis hermanas me trajeron aquí y el Señor me habló aquí. Y aquí fue donde recibí al Espíritu por la imposición de las manos de mi pastor. Entonces, es nuestra responsabilidad si tenemos al profeta y los apóstoles lo dijeron ahí, lo pusieron en la palabra, en la Biblia, de que no lo hacen por recibir, lo hacen por amor a Cristo. Y por eso decía yo, veo bastante reflejo de Pablo en nuestro pastor, porque se ha dado sin esperar nada a cambio. Y entonces es nuestra responsabilidad el que nosotros estemos pendientes de su resguardo, porque Él está parado de las 4 o 5 de la mañana todos los días orando por cada uno de nosotros. Y el Señor le pone cosas específicas que solamente Él lo sabe. Él nos ha dicho aquí, hermano, o sea, hay cosas que todavía tenemos que cambiar. Porque el Señor le habla y el Señor sabe cuáles son todas nuestras debilidades. Y el Espíritu dice, y la palabra dice que el Espíritu va a hablar lo que está en el corazón y en la mente de Dios. Y se lo va a comunicar a nuestro pastor para que nos lo hable a nosotros, para que nos lo diga. Y hay cosas que el pastor nos ha dicho, hay cosas que hay que cambiar todavía, hay cosas que tenemos que esforzarnos para poder tomar de la bendición de lo que es estar en la eternidad con nuestro Señor. Y wow, si Él está ahí en la lucha y no se cansa, o sea, nosotros tampoco debemos no menospreciar, sino que dar como por hecho de que, o sea, el Señor está en control y ya. No, o sea, el Señor nos va a demandar una parte. Y el pastor se para aquí y él habla, o sea, y lo hemos dicho y lo hemos visto. O sea, que si hay 100, 200, 1000, como que haya uno, él va a hacer el trabajo que el Señor le mandó a hacer. Y es predicar la palabra. Y predicarla según el Espíritu, no según un hombre. Entonces, si nosotros recibimos ese alimento ya trabajado, ya masticado, ya procesado, para que nosotros lo disgustemos, lo tomemos y lo pongamos en práctica, y no valoramos o no vamos a resguardar eso que el Señor ha puesto en nuestra iglesia, el Señor nos va a demandar. Por eso, wow, esta palabra de hoy para mí es difícil porque yo no quiero estar primero en desobediencia o rebelión con mi pastor, ni con lo que el Señor habla a través de mi pastor, menos con el Señor. Porque aquí lo hemos escuchado muchas veces, que aquí no se habla de dinero, porque lo primero es lo espiritual, es nuestra vida espiritual. Pero, wow, sí, todos somos frágiles, todos podemos tener un momento en que decimos, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? Entonces, por eso es tomar esto que dice la palabra, esto que hace Pablo, y quiero seguir leyendo más adelante. Quiero leer en Primera de Pedro,
5, 2 al 4. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Y lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional, que es de lenguaje sencillo. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Amén. O sea, y no hemos visto eso en nuestro pastor, de que él cuida a su rebaño. Y lo hace sin ambición, sin obligación. Lo hace con afán de servir. Y el pastor lo decía, lo decía la otra vez que estuvo también en el hospital, que su mayor preocupación era el no poder estar aquí hablándonos, predicándonos, o el estar alabando y adorando al Señor en el lugar que el Señor lo puso. Ese era su mayor afán. No era el dolor que estaba viviendo físicamente. Entonces, wow, depende. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad como pueblo. Es también tener en cuenta ese resguardo. Así como decía Pablo, wow, si nosotros hacemos y damos lo espiritual, ¿qué es lo físico? ¿Qué es lo material? Nada. Lo material es nada, mi hermano. Vale más nuestras almas que lo que podemos tener nosotros en nuestros bolsillos. Porque lo que tenemos ahora, eso se va a deshacer. Nuestras almas es lo que importa para nuestro pastor y para nuestro Dios. Entonces, está en nuestro corazón el que podamos sentir todo una misma cosa. Y es agradecimiento, es respeto, honor, obediencia. Todo eso es lo que nosotros como pueblo es lo que tenemos que tener, o sea, en nuestros corazones. Y el pastor hablaba, o sea, y el pastor ha venido y el Señor ha venido hablando de que somos pueblo, somos templo. Y en el templo todos tenemos un propósito. No solamente es recibir, es también dar. Para el Señor es más dar que recibir. Y lo hemos visto reflejado en nuestro pastor. O sea, es más dar y dar y dar que recibir. Entonces por eso yo veo bastante, cuando leo a Pablo, veo mucho de Pablo en nuestro pastor. Y eso me hace sentir de que Pablo le habló a mucho pueblo, hizo muchas iglesias. Y ahí específicamente en Corinto, él decía, para no estorbar al evangelio, o sea, no lo estoy pidiendo, aunque es parte de la ley, aunque, o sea, es merecido lo que es. Pero él decía, no, ahora yo quiero ir para que vean el contraste de lo que le escribió a otra iglesia. Y vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, del 4 al 7 primero. Yo leía ayer todo Filipenses y Pablo escribiendo a
a la iglesia de Filipo desde la cárcel, él decía que estaba gozoso y les hablaba al pueblo de que, o sea, que estuvieran siempre gozosos, regocijados. Y es impresionante porque estando en la cárcel, él dentro de su corazón, él estaba gozoso, porque podía escribirle y transmitir eso al pueblo de Filipo. Y yo, o sea, yo estoy seguro que nuestro pastor, o sea, no importa lo que pase, él siempre está gozoso porque tiene al Señor dentro de su corazón. Y el Señor está en control de su vida. Por eso, wow, cuando leí todo esto, y vamos a ver ahora lo que pasó con Pablo y Filipo, dice, voy a leer, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y eso es lo que tenemos que estar todos como pueblo haciendo, que cuando de no estar afanados por nada, sino que no quiere decir de que no tengamos preocupaciones, no quiere decir de que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades, pero todo eso es traerlo en oración al Señor, porque el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Entonces, dentro de nuestras oraciones o dentro de nuestras preocupaciones debe estar el que, wow, que nuestro pastor esté bien, que el pastor lo ha dicho de acá, oren por mí, estén orando por mí. Entonces, tenemos que estar dice, con oración y ruego, con acción de gracia, es por agradecimiento. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y quiero seguir leyendo más abajo. Dice, en el Filipenses 4, del 10 al 20. Y vamos a leer ahí lo que Pablo estaba pasando en ese momento y lo que vivió Pablo en ese momento. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sí, ahí van a entender más adelante lo que pasó. No, vamos a seguir leyendo. Dice, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, en la iglesia de Filipenses estaba teniendo cuidado de Pablo. Y dice, de lo cual también estabais solícitos. O sea, eso ellos querían hacerlo, pero no se les había dado la oportunidad. Entonces dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Amén. Y no es, por eso decía, no es que no haya, no es que falte, es simplemente tenemos que tener resguardo y cuidado del que resguarda y cuida nuestras almas. Por eso o sea, tiene que ser una necesidad en nuestros corazones todos los días el estar orando, pendiente, o sea, en el resguardo, también en lo espiritual, tanto en lo espiritual como en lo físico. El Señor, hermano, el Señor ha mantenido este lugar abierto por muchos años y nunca ha faltado nada, porque el pastor lo ha dicho, el día que el Señor quiera que esto cierre, el Señor lo va a permitir, pero si mientras que el Señor quiera que esto esté abierto, el Señor lo va a proveer para que esté abierto, y el Señor va a tener parado aquí a nuestro pastor. Pero, o sea, el Señor prueba los corazones, y eso es lo difícil, que siempre estamos siendo probados. Por eso hay que, el pastor en las últimas prédicas, el Señor hablaba de que, o sea, todos estemos unidos, todos estemos
orando los unos por los otros, todos somos templos, todos tenemos, el Señor ha puesto en nosotros el Espíritu. O sea, cuidar lo que sentimos en nuestro corazón, cuidar lo que sentimos en nuestra mente, cuidar lo que el Señor ha puesto en nosotros, que es el Espíritu. Y cuanto más si tenemos el Espíritu, que el Espíritu mueva nuestros corazones para también resguardar al que ha puesto ahí para resguardarnos a nosotros. Por eso, cuando después de que oraba y le pedía al Señor que fuera Él, decía, si es del Espíritu, el Espíritu va a hablar a sus corazones, no soy yo. Y está aquí en la palabra. Pero es difícil porque no es lo que hace el pastor, es solamente el Señor. Todos los días el Señor pone una palabra nueva y lo hemos vivido porque decimos, wow, lo que está diciendo en nuestra intimidad lo decimos adentro de nuestro corazón, decimos, esa palabra era para mí. Y así lo decimos todo. Y tal vez está pasando algo a nuestro alrededor y el Señor viene con una palabra y yo digo, y decimos, wow, o sea, tengo que hacer, el Señor, el Espíritu mueve nuestro corazón a que tengo que hacer eso, tengo que tomar eso, porque es el Espíritu hablando a nuestro corazón. Entonces, por eso, yo sé que el Señor puso de que hoy habláramos de esto, no como, no como pastor, porque no soy el pastor, sino que es un hermano de que el Señor, o sea, que el Señor le ha permitido también que viva la bendición de bendecir a mi pastor. Y se lo digo como testimonio. Cada vez que el Señor me da la oportunidad de que yo pueda bendecir a mi pastor, el Señor viene y me rebendice. Si si hasta el que no pertenece a la iglesia ha vivido esta experiencia de que cuando el Señor ha permitido de que bendiga la vida de nuestro pastor, a esa persona, aunque no pertenezca aquí a la iglesia, aún no siendo cristiano, pero porque ha bendecido al profeta que el Señor puso aquí, el Señor le ha multiplicado en gran manera a esa persona. Y de una u otra manera, los que estamos aquí hemos vivido eso. Y el Señor y el pastor no solamente a veces nos ha bendecido en lo espiritual, sino también en lo físico. A muchos de nosotros, no, de alguna manera en lo físico, nos ha ayudado en muchas cosas. Él está siempre dispuesto para todo. Para todo. Y lo digo por testimonio. Yo lo he visto. De que cuando hay alguien que ha bendecido en alguna manera a nuestro pastor, no el pastor, el Señor ha tomado y le ha multiplicado a esa persona. Entonces, nuestro pastor está siempre pensamos que va a estar, o sea, fuerte y parado ahí, o sea, está pasando, o sea, cosas que no son fáciles. Todos sabemos que eso que está el pastor, o sea, ahorita experimentando no es algo sencillo. Y wow, otra vez en el hospital nuestro pastor. Entonces, es como decir, el Señor puso en mi corazón, o sea, estemos alerta. Estemos en nuestro corazón con esa necesidad de estar también al resguardo de ellos. Y no solamente, hermano, en lo espiritual, o sea, lo espiritual es primero, pero también lo físico. Porque es nuestra responsabilidad como pueblo. Y sabemos que aquí en este país, o sea, no es fácil. Todos tenemos dificultad, pero una cosa si yo se lo doy y se lo digo por testimonio. O sea, hermano, no tengan miedo de bendecir al que se para aquí, que el Señor puso aquí para resguardo de nosotros, de nuestras vidas. No puede haber como ese, o sea, me va a faltar, no.
Y no digo que lo hagan porque no estoy manipulando y no quiero que sea, que sientan como que es una manipulación. No, es el Señor que se lo tiene que revelar a sus vidas. Y lo leíamos en Mateo, es donde está eso que dice que el que bendice al profeta va a recibir bendición de profeta. El Señor va a multiplicar. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles. Nuestro pastor no es que él trabaja, no es que él vive del evangelio. Y no para enriquecerse, como lo ha dicho él, sino que está en el pueblo, en el cubrir las necesidades del que el Señor puso aquí para resguardo de nuestras vidas. Y no lo digo porque yo no sé lo que el Señor, simplemente yo sabemos que el Señor, la palabra es preventiva. Y si el Señor está trayendo estas palabras para que, wow, o sea, estemos con un corazón dispuesto, o sea, con un corazón agradecido para las necesidades de nuestros pastores. Y quiero seguir leyendo para terminar. Dice: sin embargo, este es Filipenses 4, el 14. Sin embargo, dice: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Vieron lo que dice lo que Pablo les escribe a ellos? Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, tenemos que ser partícipes, así como nuestro pastor ha sido partícipe cuando en nuestras necesidades, cuando hemos venido a pedir oración por un familiar, por mis hijos, por mi matrimonio, por mis necesidades, por mi trabajo. Él estaba ahí para ministrar, para orar, para pedir, para clamar al Señor por nuestras vidas. Y vieron lo que le dice Pablo: bien hicisteis. O sea, el bien no es para Pablo, no era para Pablo, el bien era para el pueblo de Dios, para los filipenses. O sea, el bien es para nosotros, porque el Señor nos va a demandar. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y eso es lo que el pastor nos ha dicho. O sea, que él en su corazón está en que nosotros demos los frutos que debemos de dar para nuestro Señor Jesucristo. Esa es su prioridad. No es el recibir dinero, no es el recibir dádivas, como dice Pablo aquí, sino que en nuestros corazones esté lleno de Cristo. Esa ha sido la prioridad en nuestro pastor, porque lo primero que él busca es que nosotros nos acerquemos a Cristo y es el resguardar nuestras almas. O sea, el Señor le puso a resguardar nuestras almas y él se esfuerza todos los días por hacer lo que el Señor le puso. Entonces dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, el Señor, lo que hizo Filipo, al Señor le agrada. El Señor lo ve como ofrenda agradable. Porque no es para Pablo, es para Dios. El Señor lo ha dicho aquí. No es todo lo que nosotros hagamos para
el Señor no es para el Señor, es para nosotros mismos. Es para nuestra bendición, es para nuestra vida, es para que podamos, es una excusa que el Señor busca para bendecir nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que estar, o sea, si está pasando algo, nuestro pastor, wow, ser, como dice Pablo, ser partícipe de la tribulación que está pasando. Y no solamente en lo espiritual, en lo físico también. Porque es necesario. Y por eso le digo, hermano, no es que estoy pidiendo, sino que estoy exhortando a los corazones a que sintamos todos una misma cosa. Y por testimonio le digo que el Señor es el que multiplica, el Señor es el que bendice. Aquí no ha faltado nada. El Señor es el que tiene resguardo tanto de nuestras vidas como la vida de nuestro pastor. Pero el Señor, el pastor va a hacer lo que el Señor le mandó. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo. Si todos somos templo, todos tenemos que resguardar el templo. Y el templo no es esto. O sea, todos somos templo. Y tenemos que entonces estar al cuidado del que resguarda nuestra vida espiritual. O sea, del que tiene ese afán y ese ánimo todos los días de estar parado en la brecha por nuestras vidas. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, hermanos, estemos orando por nuestro pastor. Y lo digo, o sea, el Señor de verdad puso en mi corazón que estemos pendientes de lo que nuestro pastor necesita o va a necesitar. Porque sabemos que aquí, wow, aquí la medicina es un negocio. Y nuestro pastor no es que recibe, o sea, un sueldo así o que él trabaja por su lado, de que recibe dinero. O sea, el Señor es el que ha resguardado su hogar, su familia. Entonces nosotros como pueblo, como su rebaño, o sea, tengamos en cuenta esta palabra de hoy. Porque, o sea, yo no sé lo que o sea, lo que se vaya a hacer de que, y le digo hablando también no en lo espiritual, porque el Señor siempre está en control de lo espiritual y de lo físico también, pero el pastor ha dicho aquí de que, o sea, ellos no es que tienen, o sea, así una cobertura completa como a veces como otras personas tienen. O sea, todos tenemos necesidades en lo monetario, pero no estamos pidiendo para un extraño. Yo no estoy pidiendo, solamente estoy, digamos que tengamos en nuestro corazón ese resguardo por el que el Señor ha puesto aquí en lo monetario, porque el pastor no va a pedir a menos que el Señor le diga pide al pueblo. Pero entonces es nuestra responsabilidad el que no se vea la necesidad de que se tenga que pedir, sino que de nuestro corazón salga, pastor, aquí estamos. O sea, Señor, si estás probando en nuestro corazón, no vamos a ser reprobados. Porque es más, como dice Pablo, es más lo espiritual que lo monetario, que lo físico. Y el Señor, si es del Señor, el Señor es el que multiplica. Por eso,
Espero que el Señor hable, el Espíritu me respalde, porque no quería ser yo menos tampoco, que a mí no me gusta pedir. Pero si el Señor puso y nuestro pastor está pasando algo, que tengamos la necesidad de resguardar, de estar ahí también, así como Él ha estado desde el primer día que entramos por esa puerta, por nuestra vida, por nuestra alma. Y no es como el pastor me ha enseñado, porque el Señor puede usar a nuestro pastor, o sea, lo ha usado en gran manera, ¿no? Y el Señor nos ha hablado a veces fuerte a través de nuestro pastor. Nos ha estremecido, nos ha regañado. Pero el pastor una vez me enseñó, me dice, habla con amor, habla con tu testimonio. Nosotros predicamos de esa manera. Y por eso hoy lo digo con amor y por mi testimonio de lo que el Señor me ha enseñado, en lo que es el bendecir a mi pastor. El estar ahí para lo que sea necesario. Y el Señor me ha bendecido. Y yo sé que muchos han vivido eso también. Hasta los que no son cristianos lo han vivido. Hasta el que no pertenece a esta iglesia lo ha vivido. ¿Cuánto más nosotros, que somos los que estamos aquí, que somos los que pertenecemos a este lugar, que somos los que estamos a resguardo de este lugar, a resguardar lo que el Señor nos ha permitido que vivamos? Una palabra sana, una palabra dirigida por el Espíritu. ¿Qué es lo físico? Nada. Es más lo espiritual. Pero también es parte de nuestra responsabilidad. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, hoy alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Hoy te damos toda gloria solamente a ti, Señor. Gloria y honra solamente a ti, Padre. Y venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por nuestros pastores, Señor. Pon cada día en nuestro corazón, Señor, el agradecimiento, el resguardo, Señor. En todo tiempo, Señor. No solo en las dificultades, sino en todo tiempo, Señor. Porque tú has resguardado nuestra vida en todo tiempo, Señor. Tú has estado con nosotros en las buenas y en las malas, Señor. Y así nosotros, Padre, queremos estar cada día, Señor, contigo, con nuestros hermanos, con nuestros pastores, con nuestra iglesia, Señor. Tú eres el que está en control, Señor, de este lugar. Tú eres el que gobierna este lugar, Señor. Y por eso, Señor, te doy gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Por lo que tu Espíritu habla y no lo que el hombre habla, Señor. Bendecimos este lugar, bendecimos al que no pudo venir, Señor. Bendecimos al que está afuera, Señor, el que está en otro país, pero que pertenece a este lugar, Señor. Toca cada día nuestros corazones, Señor, para buscar más de ti, Señor. Para que sea una sola necesidad, Señor, el estar llenos de ti, Señor. El ser como esas 5 vírgenes, Señor, que tenían llenas las vasijas, Señor. Porque tú, Señor, tú eres el proveedor, Señor, tanto de lo espiritual como de lo físico, Señor. Y tú eres el que llena nuestras vasijas, Señor, espirituales, Señor, todos los domingos aquí, Señor, todos los días, Señor. Te damos gracias, Señor, porque recibimos solamente de ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Hoy bendecimos este lugar, bendecimos los diezmos y las ofrendas, Señor, también que tú has puesto para el alfolí, Señor. Multiplica en gran manera, Señor, y que nunca falte.